hoy nos encontramos acá en una de las partes de la entrada de la laguna de Guayatayoc, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, lo cual tenemos después los ríos que ya en los tiempos estivales, que son verano, que bajan de las diferentes comunidades. Vemos acá de la zona oeste, este, y esos pequeños ríos también almacenan el agua, ¿no?, a la cuenca de Guayatayoc. Depende de los tiempos de lluvia, llega también a la parte del salar, ¿no?, que es la parte más baja ya. Antes el territorio era de todos, porque este es un lugar donde pasaban los arrieros con sus burritos. Llegaban a la salina, echaban su sal y se iban a la quebrada. Llegaban a la quebrada, hacían intercambio de la sal con alguna verdura, fruta, cargaban y volvían. O sea que no había que pedir permiso como ahora. En cambio ahora no, ahora todos tienen su espacio. Es como que el Estado se ha hecho dueño de la salina, de los recursos. Entonces, si vos querés explotarlo, tenés que pagar una regalía minera, pagar impuestos, tener las guías de tránsito de minerales, recién podés. Pero en cambio antes no, antes la salina era de todo. La Puna estaba bastante habitada, tenía muchos habitantes. En cada lugar hay una aguada, o sea, aguada decimos donde hay una vertiente, ¿no es cierto?, un cienelo, para explicarle mejor. Entonces, ahí cerquita, ahí estaban asentados. Como ahora mismo, visto la gente del campo, en cada lugar donde hay agua siempre tiene la casita, tiene el puesto, que llamamos puesto. El agua traemos de aquí de 3 kilómetros, que viene por intermedio de un canal. Últimamente, antes era por un canal, últimamente se hizo, digamos, un proyecto y se trae por manguera, que viene, digamos, para los sembraditos, digamos, de nuestras huertas, en nuestras casas. Sacamos el choclo y después del choclo se puede hacer harina, ya hay un montón de cosas que realmente saben utilizar nuestros abuelos. También se siembra papas, habas. Nosotros damos gracias a la Pachamama que tenemos una inmensa salina aquí, por lo cual los tenemos que cuidar por siempre. Y es nuestra fuente laboral eterna, digamos, que al empezar nuestro abuelo, ahora estamos nosotros y va a quedar para nuestros hijos. Decimos sagrado porque queremos cuidarlo más que todo para proteger esto de las invasiones que nos están viniendo ahora, ¿no? Para que desde las cuencas, desde la parte del salar, con las amenazas, ¿no?, del tema de la minería, sobre todo el litio. Entonces, ¿por qué ahí, digamos, que defendemos tanto esto, digamos? Porque hay tantas empresas que realmente están viniendo y quieren, digamos, sacar, digamos, los minerales que tenemos, especialmente, digamos, que es muy perjudicable el litio. Y nosotros totalmente estamos a contra del litio, digamos. Porque si vienen las mineras y nos sacan todo esto, digamos, especialmente el litio, nos quedamos sin agua aquí. Si no hay agua, no hay vida. Nuestro objetivo es de que, en realidad, primeramente defender el territorio. Defender porque eso es lo primordial, digamos, defender para que nuestros hijos vivan ahí, para que se mantenga vivo esta cultura de la chayada, de la colpachada, de todo, ¿no? Cuando hablamos de territorio nos involucramos a todo, a la señalada, al Inti Raymi que hicimos en varias ocasiones, a las peregrinaciones con las vírgenes también es parte de nuestra cultura. Así que nada, defender eso, defender nuestra vida, defender para que tengamos vida eterna, digamos, para que no nuestros jóvenes se migren de acá por falta de agua o por la contaminación del medio ambiente. En las ciudades se pelean por un espacio de 20 por 20 que viví ahí apretado, pero sin embargo acá tenés extensión de espacio, de hacer tu vida, de tener ganado, es mucho más abierto. La verdad que no, yo en la ciudad no, nunca. Entonces los jóvenes, yo creo que en el campo hay vida, esto es vida.
en el año 2010, como nosotros siempre trabajamos en la salina, siempre, de por vida hemos trabajado en la salina, entonces, pero se veía mucho vehículo, en realidad muchos vehículos desconocidos que entraban al salar, camionetas 4x4, algunos camiones con alguna maquinaria, ¿viste? Entonces, algo que llamó la atención, que no era normal, digamos. Y era que estaban entrando para la de Cangrejillo, para allá adentro. Ya encontré rota la salina, todo eso. Y agua derramándose, y la mamita Pacha lastimada, ensuciada, todo. Y me dio tanta bronca. Y llegaron máquinas y se empezaron a instalar. Y todos nos preguntamos qué están haciendo eso, de dónde han aparecido, cómo han hecho. Y fuimos a ver y por ahí como que no te dejaban a pasar en el lugar donde estaban perforando, te hacían, o sea, no quería, digamos, como que nos metamos mucho. Y después nosotros, la comunidad en Agua Blanca y Tres Pozos fuéramos las comunidades que nos organizamos, charlamos de lo que estaba pasando, por incluso acá en la cooperativa, toda esa parte, había movimientos y nos juntamos y bueno, decimos, la única forma de parar esto es organizándonos con las demás comunidades. ¿Qué significa el litio? Buscamos en los diccionarios qué era un litio. Era la salmuera que estaba a profundidad del salar, que se sacaba mucho mineral y después quedaba el arsénico, todo eso. Y buscamos qué era el significado del arsénico y decía que era un veneno. Y era un material muy venenoso que dejaban en la zona donde se explotan otros materiales. Y empezamos a tomar medidas conjuntamente con todas las comunidades, porque en la primera reunión mucha gente, la verdad que llenamos todo el salón porque era algo preocupante de que el tema del agua, el tema de la explotación del litio que se decía. Sí, generalmente nosotros siempre estamos amenazados, tanto la parte, lo que es minerales, estamos hablando de la parte de la serranía y la parte cuenca, todo lo que es litio, puede ser otro hidrocarburo también. Entonces, la verdad estamos bombardeados por todos lados, ¿viste? Recibimos muchos talleres sobre cuáles son nuestros derechos como pueblo indígena. Y ahí en la OIT decía de que nos tienen que consultar, nos tienen que hacer la consulta previa, libre e informada. Pero nunca hemos recibido nosotros eso. La debilidad uno de esto es que no tenemos los títulos de las comunidades, las empresas entran fácilmente y bueno, no están respetando los derechos de la consulta previa ni el consentimiento. Entonces tal es así de que las comunidades estamos casi obligados en estar unidos, en formar una red para que nuestra lucha se haga escuchar ante los gobiernos, ante las empresas y hacer cumplir, digamos, los derechos y las leyes que tenemos, tanto provincial, nacional e internacional. No, ha sido una preocupación de todo, digamos, porque, viste, como con las experiencias que hay en la explotación minera en grande, en escala, lo primordial es el tema del agua. El tema del medio ambiente, el tema de la naturaleza misma, de la salina misma, ya que nosotros somos herederos de aquello que han trabajado desde años, y hasta ahora lo seguimos nosotros. Esto por las amenazas mineras, digamos, por la parte de la cuenca, en los pedimentos mineros, lo que son temas de litio, bórax y otros minerales. Hemos logrado, digamos, de conformar lo que es la mesa de Salinas Grandes y Cuenca Laguna de Guayatayoc. Bueno, ahí donde se hemos sumado todo lo que es los hermanos que estamos parte del sur del departamento Cochinoca, del pueblo Coya, hermanos que están parte del departamento Tumbaya y hermanos del pueblo Atacama, que es la provincia de Salta. Entonces tal es así de que más o menos llevamos una lucha ya más de 8 años, diríamos así, a nivel de defensa del territorio y administración del territorio. Y ya hay hermanos. La agua que es más importante, nuestra tierra. ¿Y qué va a pasar si hace nuestra tradición? Va a pasar para la primera vez entonces. Son todos
Primero sí estamos en defensa del territorio, pero no era tan fuerte que estábamos bien unidos, mientras con esto sí ya estábamos bien unidos. Ya hicimos la demanda, le demandamos a los dos estados, provincial y nacional, con la provincia de Salta y Jujuy. Al Estado Nacional ante la Corte para ver esto, que se cumpla la consulta previa. Y bueno, como éramos dos pueblos, decimos pueblo Atacama, pueblo Colla, pero en realidad de la provincia de Jujuy, comunidades también la parte de los hermanos de Salta. Entonces tal es así que se llegó eso, amparo a nivel nacional. Ahí nos sorprendieron de que hasta los jueces nos ignoraban, o bien por ahí nos decían, bueno, pero ¿qué es la consulta previa? Está en la Constitución, en las leyes, pero no se hizo ninguna consulta. Por eso es que hemos laburado casi 2 años nosotros en armar un protocolo que es el Cachiyupi, huellas de sal, para ver cómo tiene que ser el procedimiento de la consulta previa a las comunidades antes que las mineras entren o hagan el trabajo de exploración. Y el Cachiyupi fue trabajado durante 2 años con asesoramiento legal, con abogados, con técnicos, bien, reunión por cada comunidad. O sea, no fue armado de un día para otro con únicamente un equipo técnico nada más, sino que se dio mucha participación a las comunidades, porque las comunidades mismos, ellos decían de que cómo querían que les consulte. Entonces a base de eso se ha ido formando el Cachiyupi. Después dice, tenemos que viajar a Jujuy, me dicen, bueno, fui a Jujuy, y me dicen, no viene el relator, que hay una Adriana, que es la secretaria, tenemos que coordinar con ella. Nos pusieron trabas, no querían hacer llegar al relator a la salina, querían llegar a Jujuy. Y por eso, como nosotros teníamos muchas organizaciones que nos apoyaron, y conseguimos el helicóptero, conseguimos todo. Y bueno, al fin y al cabo llegó el relator aquí. Hablábamos de la defensa de nuestro territorio y los trabajos que era muy importante de la sal, los tejidos que hacíamos y las criadas de los ganados, de nuestra cultura y todo eso, y nuestras tradiciones y las relaciones de nuestra mamita Pacha, las relaciones con los animales silvestres, con los ojitos naturales, todo eso le encontraron al relator. Y bueno, nos fueron y después el relator les recomendó a Jujuy, les recomendó un documento. Y así, y eso nos pasó. Era hermoso la llegada del relator. En realidad, durante todo este proceso de reuniones, de eso, nacieron también las invitaciones, porque nuestra lucha es como que se expandió por todo el mundo. En realidad recibíamos invitaciones de un lado, invitaciones de otro lado, y también nos invitaron desde Francia. En Francia había un encuentro mundial de salineros. Allá conocimos más o menos la experiencia, o sea, cada uno, la mayor parte de las salinas estaban amenazadas por empresas, y yo conté la experiencia de salinas aquí, qué es lo que estaba pasando. Llevamos nuestra sal como muestra, porque cada uno iba contando su experiencia de cómo producían, y el proceso más fácil lo teníamos nosotros. Pero hay lugares en algunos países que sufren de la sal. Entonces la sal ya vale mucho, vale oro. Y aquí también nosotros defendemos porque tiene nuestra fuente laboral, digamos. Hablamos esto del 2010, 2011, estaban los pedimentos a través de la empresa Dajim. No sé si era canadiense o japonesa, pero bueno, eran diferentes pedimentos. Había un tiempo que se había paralizado, incluso con un decreto del gobierno de la provincia. Pero bueno, hoy por hoy estamos hablando con esto de los pedimentos, que es la empresa Equeco, la parte de Guayatayú, que es la parte más arriba. Estarán tomando fincas privadas, estarán haciendo todo lo que es la parte comunitaria, eso no lo sabemos, pero hace poco estamos días nomás con el secretario de Minería, bueno, nos explicó esto de que no se va a avanzar hasta que no se haga el procedimiento
de la consulta previa informada a las comunidades. Qué lindo ver este paisaje y contemplar esta naturaleza. Te sentís algo nuevo de dentro que te sale ese espíritu que querés salir adelante, que querés trabajar, que querés luchar, que querés defender todas estas riquezas que Dios nos ha dado para nosotros. Y esto le vamos a cuidar y lo vamos a cuidar para siempre, desde los abuelos, los jóvenes y nuestros nietos que van a venir al final. Nosotros somos parte del territorio. En realidad somos parte porque eso nos enseñaron nuestros abuelos. Los abuelos vivían sobre capaz medio de la riqueza, pero sabía de que el cuidado a nuestra Pachamama, a nuestra Madre Tierra, era algo más sagrado todavía, aunque haya oro, digamos. Bueno, yo le doy el mensaje a los jóvenes, a los chicos, a la gente que están ahora, que vivamos dignamente de nuestro trabajo y defendamos nuestro territorio. Que nuestros abuelos lo venían haciendo de esa manera y vivían tranquilos. Y nosotros tenemos todo aquí. Vamos a estudiar y volvamos aquí a trabajar en nuestro territorio. Yo el mensaje que le doy a los jóvenes sería de que ellos sigan manteniendo las cosas que habían de nuestros abuelos. Por ejemplo, seguir haciendo harina cocida, mantenerse con cosas naturales. La gente de aquí está totalmente convencida de cuidar nuestras cosas naturales, porque realmente tenemos que repetir. Y no queremos, digamos, que nos vengan a vallazar, que nos vengan las grandes empresas a querer sacarnos, digamos, lo que tiene adentro, lo que tiene los minerales adentro, entonces no queremos. Si algo nos llegaran a tocar algo, a sacar algo de dentro, digamos, como el litio, nuestros cerros se van a exprimir para abajo y vamos a quedar sin nada. Si la empresa minera dejamos que entre la empresa minera y eso hace, lo primero que nos afecte el medio ambiente, el agua, y así nos va acabando, porque nosotros sin el agua no tenemos vida. Nuestra agua necesitamos para que nuestra hacienda, para nuestro ganado, todo para sembrar, vivir de eso. Y para bien para nuestro hijo, para el futuro. Por el cual entonces la minería no estoy de acuerdo. Y ya que a gente les digo que están de acuerdo con la explotación de litio, aunque sean mis amigos, hermanos aquí del territorio o el gobernador, que tengan presente su conciencia que dejan para el futuro. ¿Qué van a dejar para el futuro? La conciencia que van a retomar su familia. Si dejan destrozando, la conciencia no va a estar tranquila. Pedro Félix, La Laguna, toma 1, acción. Bueno, me voy, muy buenas tardes. ¿Con qué estoy hablando? ¿Quién son los entrevistadores? ¿Quién viene, por favor? Bien.